en defensa de la vida y la familia. Queridos amigos de NS, bienvenidos nuevamente a este programa en defensa de la vida y la familia, donde estamos tocando distintos temas que nos pueden ayudar a vivir esa familia a reflejo, como quiere Dios, de la Santísima Trinidad. Para poder hablar de estos temas, hoy tenemos con nosotros aquí a Sonia Jurado. Bienvenida, Sonia, a este programa. Gracias, hermana. Muchas gracias por su invitación. Pues esperamos que en esta tarde podamos ayudar un poco más a la espiritualidad de muchas personas, acercarse mucho más a Dios. Bueno, muchas gracias, Sonia. Pues vamos a empezar con esta frase de Isaías en el capítulo 54 que nos dice: porque los montes se correrán, las colinas se moverán, pero mi amor de ti no se apartará. ¿Y por qué cogemos esta frase? Porque en el día de hoy vamos a tener el testimonio de Sonia Jurado, que es administradora de empresa, ya nos acompañó en un programa anterior, y también gran defensora de la vida, trabaja con Abel Petrodein en la defensa de la vida en la ciudad de Cali, en Colombia. Y su historia, pues es una historia que nos puede ayudar mucho para ver cómo sea lo que sea que ocurra en nuestra vida, si nos abrimos a ese amor comprometido de Dios, eh, todo pues puede ser para un mayor bien. Así que Sonia, sin dar más vueltas, vamos a empezar. Que nos cuentes hoy, primero cuéntanos un poquito de tu familia, del contexto familiar, eh, donde naciste, para que las personas que nos siguen a través de NS pues puedan ir conociendo de tu historia. Sí, gracias, hermana. Mi familia, pues tengo que empezar por comentar acerca de mi madre, especialmente de ella, que fue la que más influyó en mi vida. Ella nació en Duitama, en un pueblito que se llama La Trinidad, un pueblito muy pequeño, muy humilde, de muchos campesinos, aún todavía se conserva así. Y mi padre de Manizales, ellos se conocieron luego en Cali. Pero pues tengo que hablar un poco de mi madre porque ella fue huérfana desde muy pequeñita. La mamá murió a los 4 años que tenía mi mamá y a los 6 añitos murió el papá. Pero ella alcanzó a grabar mucho en su corazón y en su mente lo que los padres hacían. Ella me cuenta que, me contaba de que sus papás rezaban el rosario 3 veces al día, a las 6 de la mañana, al mediodía y por la noche. Y que esto lo siempre era con sus hijitos ahí sentados en una banquita, que ella lo recordaba, y que cuando su madre muere, el papá sigue con esta misión, rezando con los niños, ¿no? Ellos eran tres y ella era la más pequeña. Y me imagino pues que la mamá sufrió mucho cuando murió, porque murió muy joven. Me imagino que se le encargó a la Virgen, porque también mi mamá es netamente mariano. Y entonces el papá seguía rezando el rosario y cuenta ella que en alguna circunstancia ella se acordaba de que ella siempre veía, después de que la mamá murió, veía que llegaba la mamá y se sentaba con ellos a rezar el rosario. Esto, pues ella ya crece solita porque pues ella le toca ya emigrar desde muy joven, hacerse a su vida desde muy joven y empieza a trabajar en casas y llegó a una casa de un sacerdote. Ella era iletrada, no alcanzó a estudiar absolutamente nada. Y en la casa de este sacerdote acompañaba una dama de compañía del sacerdote, como una ama de llaves que le llamaban. Y el sacerdote le enseñó a ella todo lo concerniente a los santos. ¿Y cómo se conoció con tu padre? Y cuando ya llegó a Cali, pues entonces ya llegó a los 18 años a Cali. Y ella cuenta que en un hotel donde ella llegó mi papá porque era minero, era un aventurero, andaba de mina en mina. Y entonces ahí se conoció con ella y decidieron irse a vivir juntos. Duraron 2 años en las minas, en esos socavones, y allá ella quedó embarazada y cuando quedó embarazada pues la llevó a Tuluá y ahí la dejó pues prácticamente sola con una tía de él. Y él se iba a las minas y volvía y cada que volvía quedaba ya otra vez embarazadita y así tuvo mi mamá 5 hijos, muy pequeñitos todos unos de otros.
y el menor pues ya llevaba, mi mamá ya llevaba de no tener bebés 8 años cuando yo llegué. Pero cuando yo llegué, ella había logrado pedirle mucho a Santa Ana que le diera una casita, aunque sea un rancho, le pedía a ella a Ya. Santa Ana, porque vivía en una pieza. Y Santa Ana le dio una casita, era un ranchito de tierra, de paja, y ella estaba viviendo pues en ese ranchito y hacía arepas para poder sostenerse. Y mi papá pues en las minas, ¿no? Y, y en una de esas venidas pues quedó embarazada de mí. Ujú. Y ya 8 años después de que ella pues, ya pensaba de que era la menopausia la que precisamente Por lo que no, ya, y sí, estaba embarazada y de ti. estaba embarazada de mí. Entonces, pues me imagino toda la angustia de ella. 42 años tenía ya mi mamá. Y entonces, pues la angustia de ella cuando yo nací, pues las madres de la caridad, que eran las vicentinas, Ujú, la ayudaron y le trajeron, me cuenta mi hermano mayor, porque él es el que me cuenta todo esto, me contaba que le regalaron una cunita azul y ujú. que esa cunita azul pues brillaba en ese rancho de paja y de tierra, ¿no? Y que era la única cunita que ellos habían visto porque los otros hermanos no habían llegado a tener cuna. Y Sonia, después de que tú naciste, tu padre siguió en la mina, ¿cómo fue la cosa? ¿Sí se Entonces, casaron? ya después de que yo nací, pues, la providencia de Dios vino. Como decía mi mamá, cada niño trae su pan debajo. Entonces, un señor le dijo a mi papá, pues ya nació tu niña, mira, y estás muy contento con ella, ¿cómo te vas a volver a la mina? Yo te voy a enseñar a trabajar la mercancía. Y le enseñó y mi papá pues se quedó en el pueblo ya y comenzó a irle muy bien y entonces decidieron con mi mamá casarse. O sea Ujú. que traje también, además del pan, O sea, que un hijo, el sexto sí, hijo sexta hija. a los 42 años, que uno dice, bueno, una familia más bien pobre, en vez de traer más problemas, pues lo que trajo fue una bendición, Una ¿no? bendición, se casan Ajá. y ya pues ya la vida cambió absolutamente para todos. Ya mis hermanos tuvieron, pues ya hice mejor vestidos para los colegios que iban descalzos. Ujú. Y pues yo no puedo decir que me faltó nada porque lo que no tuvieron ellos lo tuve yo, que fueron los mejores colegios de Tuluá. Y pues todo lo necesario, a mí nunca me faltó nada. Y cuando ya crecí, pues crecí, mi mamá me enseñó siempre rosario, nos hacía rezar el rosario todos los días a las 6 de la tarde, obligados. Los amigos de mis hermanos que eran universitarios iban a la casa hacer sus tareas Y y también ellos rezaba, tenían que rezar el rosario a las ¿ya? 6 de la tarde. Mi mamá era de adoración y me llevaba por las tardes, muy pequeña, recuerdo, me llevaba a hacer adoración al Santísimo. Ya. Mi papá, pues desafortunadamente con la mina, había tomado ya esta costumbre de tomar Ujú. y entonces se volvió como alcohólico. Y mi mamá me decía, vamos a rezar por su papá 3 Ave Marías todos los días para que no muera por ahí como un perrito. Y la muerte de mi papá fue muy Dios escucha bonita, la oración, ¿no? sí, muy bonita. Y Y ya después ya la juventud, ¿no? ah, Ya después ya entré en el grupo juvenil de la parroquia María Auxiliadora, hija de María Auxiliadora. Y ahí ya, pues ya mi juventud fue, dijéramos, muy activa, porque fue una juventud en que desarrollé como muchas habilidades en el deporte. Me gustaba todo lo que fuese de los jóvenes, organizar grupos juveniles ujú. y que en los colegios también nos enseñaban a hacer costuras y música. Y entonces pues aprendí todo esto del arte de los tejidos. ¿Y Me cómo te fascinaba. conociste con tu esposo? Y entonces ya, bueno, esta juventud fue muy bonita, dijéramos así, de mucha actividad hasta los 18 años. Y en esa parte hay que resaltar de que tuve un llamado a hacer santos rosarios por los difuntos. Entonces a mí Ujú. me llamaban a hacer santos rosarios por los difuntos, a mí me fascinaba hacer el rosario, me encontraba rosario en toda parte y bueno, eso me gustó muchísimo.
hasta los 18 años. A los 18 años emigré para Cali a estudiar pues administración de empresas, que era lo que había escogido. Entré a la Universidad del Valle, pero me encontré ya con un ambiente totalmente diferente al que yo había vivido en mi ciudad. Vale. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y no se vayan porque seguimos, que Sonia nos siga contando su testimonio de vida. Vamos a ver cómo se conectó con su esposo y cómo fue esa vida familiar, que es lo que estamos tratando en este programa. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, en ustedes descanse en paz el alma mía. Y seguimos, queridos amigos de NSE, en esta segunda parte de nuestro programa En Defensa de la Vida y la Familia, donde estamos hablando, recordando esta historia de testimonio de Sonia Jurado, donde vamos a ver cómo Dios, a pesar de las circunstancias que podamos tener en nuestra vida, sigue recordándonos su amor inamovible, ¿no? Nos estabas contando, Sonia, bueno, me contaste un poco de tu infancia, de tu familia, y cómo ya llegas a la universidad, a un ambiente pues totalmente mundano, ¿no? Sí, muy Diferente. mundano, pues lo que yo no conocía, y entonces uno como joven, pues lo que son las expectativas, todo, ¿no? Lo que es la noche, la rumba, los amigos, entonces ya entramos como en ese ambiente donde que ya, así ya se vivía un ambiente de revolución. Viéramos que cuando en la juventud yo empecé a recibir ese, como a infiltrarse un poquito en mí ese ambiente de rebeldía con las canciones, ¿no? Recuerdo una canción que decía Yo soy rebelde, y yo tendría 16 años y yo como que me metí en esa canción y dije, yo soy rebelde. Y como ya llegó la revolución de los hippies, sí, porque el mundo me ha hecho así, y entonces ya luego llegaron la época de los hippies. Cuando llegué a la universidad era precisamente el auge, ¿no? De la época de los hippies, y entonces ya empezamos hasta a vestir así, y ya trataba yo como ser muy informal, lo que yo antes me decía muy bien, pues para vestirse un pies elegante, ¿no? Ahora era informal, ya que las chanclas, que las zapatillas esas, y entonces ya, y no solamente eso, sino ya empezar la noche, ¿no? La noche en la universidad era bien tremenda porque ya hacíamos de ahí, ya salíamos con grupos para ir a rumbear. Pero entonces ya ingresé a la universidad también a trabajar como monitora, porque pues me llamó mucho la atención estudiar, entonces como que mi ilusión era estudiar, y me entré como monitora del área contable, y me enviaron luego de la misma universidad, me enviaron al hospital departamental a trabajar en el área de archivos. Ahí conocí a mi esposo, estaba yo en mitad de la carrera. Y pues todas esas ilusiones que tenía de estudiar, pues como que no se me quitaron, pero dijera, no miré las consecuencias, ¿no? De que al casarme podía de pronto ya frustrar un poco esto, pero yo no lo pensé, siempre tenía como esa ilusión y tenía esa confianza en que yo iba a terminar. Entonces, pues me consulté con mi esposo y decidimos casarnos. Que yo después yo decía, pero ¿cómo yo pensé en casarme cuando yo vivía tanta rumba y tanto mundo, y de dónde me salió a mi casarme? ¿Y de qué edad tenías en ese entonces? Iba a cumplir 19 años. ¿Y él? Yo tenía 18, él iba a cumplir 20 años. Ajá, ya. Él iba a cumplir, me llevaba 2 años, él iba a cumplir 21 y yo tenía 19 años. Ya. Y entonces, pues, escogimos precisamente el 19 de marzo. Ahorita el 19 de marzo voy a cumplir 46 años de casada. Cumpliría, pero pues yo digo cumplir porque todavía estoy casada. Así. Entonces, escogimos ese día muy ilusionados, con mucha ilusión, con mucho amor, y decidimos casarnos para tener hijos, ¿no? Y entonces, cuando ya yo me casé y seguí estudiando.
Yo seguí estudiando, inmediatamente yo quedé embarazada de mi primera hija, la tuve y seguí estudiando, no me paró, no, pues no fue para mí un fracaso ni nada, sino que seguí estudiando. Y cuando yo ya estaba como en la mitad, ya casi terminando, me faltaba un año para terminar, empezó toda la ola del feminismo y, y salió un curso en la universidad que se llamaba Mujer y Sociedad. Y como siempre, yo era como que he tenido siempre esa inclinación por apoyar a la mujer. Y me dolía mucho desde muy joven, me dolía mucho. Yo recuerdo cuando era muy niña, me dolía mucho las violaciones, lo que se hablaba de las violaciones. Y ya se empezaba a hablar por allá del aborto cuando yo era jovencita. Y yo decía, no, pues sí, ¿no? Y si una niña es violada, pues sí, ¿no? Que aborte. sea uno que aborte. Ya en esa época, estamos hablando de la época de los 75, ¿no? Ya se hablaba, imagínense. Algunos estábamos todavía. Nacido. Entonces, ya pues entré en este juego, digo yo, en esta ideología del feminismo y empecé a hacer ese curso y en ese curso pues hablaban de que la mujer debería de emanciparse de lo que eran los trastes de cocina, que cuento de estar en la cocina lavando platos, que nosotros estamos llamadas para trabajar en una sociedad e ir a buscar empresas, empleos igual que los hombres, y que pues los niños eran un estorbo. Y cuando pues eso comenzó como a sentir uno como esa contrariedad, porque en mi corazón siempre había el deseo de tener hijos, ¿no? Pero allá que no, que los hijos son un estorbo y que la cocina, a mí me fascinaba cocinar, entonces yo sentía como una contradicción tan tremenda. Y en mi casa yo llegaba a hacer cortinas y compré una máquina de coser y me fascinaba coser y yo decía, bueno, pero esto no es lo que me están diciendo allá, ¿no? Como que entraste en una contradicción por la ideología. Por la ideología. ¿Y eso te influyó? Eso me influyó, pero no lo vi ahí. Ya. Yo no lo vi ahí. Eso me empezó, es tan duro esto del feminismo, que esas son ideologías que van entrando a la mente y usted va empezando a actuar de acuerdo a eso y no se da cuenta, no se da cuenta. Y entonces yo empecé, ¿cómo empecé yo? Ahora es que ya uno lo ve, yo antes no lo veía, porque yo comencé a hacer mis cosas y yo no veía que estuviera haciendo mal, ¿no? Sino que era algo normal, algo muy bueno, ¿no? Y entonces yo empecé como por querer trabajar y que yo meter plata en la casa, ¿no? Que yo también podía generar ingresos. Que tú no ibas a hacer menos que tu esposo. No. Y entonces, además, él me exigía también, porque Claro. Esta época del feminismo no solamente a las mujeres, le llegó a los hombres. Claro. Entonces ya los hombres querían también que la mujer trabajara y que generara ingresos. Y es a veces, cuando yo a veces me estaba embarazada, o que yo decía, venir a trabajar, no, tienes que trabajar, tenemos que conseguir esto juntos, que tenemos. Entonces ya es como también que el hombre le llega también esa ideología, aunque no lo vea, él también se permea a esa ideología y casi que él también lo ve a uno como igual, ¿no? Ajá. Y entonces en esto es muy difícil uno comprenderlo, pero es las actitudes, ¿no? Yo ahora comprendo mis actitudes en aquella época. Era hablar igual que ellos. Ajá. Si ellos decían palabrotas, yo también decía palabrotas porque tenía que ser igual a los hombres. A mí me gustaba usar blue jeans y usar camiseta porque y unas correas porque me veía como ellos. Y tenía que ser uno como que uno era también muy valiente y que uno era muy audaz y que uno podía también iniciar o sea, que la Sonia que vemos aquí con falda y con un crucifijo no es la Sonia, la Sonia feminista de a los pocos años de casarse. No. Y entonces ya empecé pues yo con él, ¿no? No, tú tienes que también estudiar, tienes que trabajar, o sea, como que seas igual que yo, o sea, las mismas ilusiones mías las tienes que tener tú. Entonces yo empecé ya a exigirle a él y a estudiar yo como loca, ¿no? Entonces yo ya empecé, la mujer tiene que estudiar y realizarse. Entonces yo ya no quise solamente con la carrera de administración, sino que yo quise terminar la contaduría. Y como era monitora, pues me daban la posibilidad de trabajar en un año o 2 años ya graduarme como contadora. Entonces yo empecé y ahí ya empezó la crisis con él, porque él me decía, ya no quieres sino estudiar y tu hogar y todo eso. No, pero yo tengo derecho también a estudiar.
Y entonces era el estudio, ¿no? Lo que a mí me llamaba mucho la atención. Y como pues claro, en la parte feminista, pues es que tú tienes que realizarte y que Y realizarte realizarte. como mujer no, ni como madre no, sino realizarte como profesional y ser Ajá. una excelente profesional y tener un buen puesto y un buen cargo. Y entonces como que a raíz de meterte en este ambiente universitario, hippie, feminista, tu manera de concebir la vida y concebir el matrimonio y la familia cambió. Cambió totalmente. ¿Y cuántos hijos tenías ya? Entonces, claro, entonces ya empecé a utilizar anticonceptivos, ¿no? Entonces Ujú. yo para la primera niña la tuve y nos pusimos de acuerdo, como le digo, el feminismo entra a los hombres. Claro, Entonces él también, no, tú tienes que cuidarte, ¿no? claro. Entonces no podemos tener más hijos ahora, entonces que la T de cobre. Entonces me puse la T de cobre después de la primera niña. Y a los 5 años dijimos, no, ya vamos a tener otro bebé. Ujú. Y entonces, no, pues a quitarse la T de cobre y a quedar embarazada, quedé embarazada la segunda niña. Y yo seguí estudiando ahí, yo seguí estudiando. Y ya me puso otra vez la T de cobre, que Ujú. porque no queríamos tener más niños todavía, pero que sí había la posibilidad de otro. Y entonces así es que duré 5 años más con la T de cobre y así vino la tercera hija, la menor. Y en todo esto y todo esto que va, pues siempre uno, como esa exigencia de uno al varón, ¿no? Y como que se guarda uno de esas cosas hermosas de mostrarles de cariño y como de que cuando él llegue encuentre esa esposa. Yo me sentía en esa contradicción porque a mí me gustaba. O sea, Ujú. a mí me gustaba la familia y me gustaba atenderlo a él y me gustaban los hijos, pero como ya tenían esas ideologías en la cabeza, entonces uno como que se siente en esa contradicción de que me gusta la casa, pero tengo que salir, tengo que trabajar. Como que se volviera una competencia Sí, entre el esposo y la sí, esposa, ¿no? es una competencia. Ya no esa unión Sí, y ese cariño, sí, ese apoyarse uno sí, al otro, sino competir el uno con el claro. otro. Bueno, Inclusive en los ingresos, porque en los ajá, ¿quién gana ingresos, más? sí, claro, y en los ingresos, que sí, cuando hay un hogar y bueno, la mujer le toca trabajar, pero se ponen de acuerdo y Ajá. el esposo, bueno, vamos a juntar estos dos ingresos y a ver qué logramos para la familia. No, pero yo tenía mi ingreso y lo gastaba en lo que yo creía y él tenía su ingreso y aportábamos lo que nos poníamos de acuerdo, ¿no? Lo que Bueno, nos y poníamos de ahí, acuerdo. Sonia, como se nos va a acabar la primera Sí, parte, porque realmente vamos a continuar en otro programa hablando de este tema. Se nos va pues, siguiendo con tu testimonio, pero podemos concluir que a pesar de haber tenido tú pues una familia, aunque hubiera sido una familia humilde y una formación, cómo esa ideología fue cambiando tu forma de pensar y tu forma de obrar y de concebir la vida, claro, ¿no? sí. Y eso, pues, no sé, creo que en el fondo tampoco te traía la verdadera felicidad, ¿no? No, no, no porque pues uno, ¿qué decía? No, pues sí, siempre había eso en el fondo del corazón, siempre existía. Si él me la hace, yo se la hago. Ya, Siempre existía eso, ¿no? ajá, Y yo le decía el ojo, ¿no? No, ajá, no, cuidado pues por ahí con andar con otras porque usted sabe, ya, usted me la hace, yo se la hago. O sea, ajá. siempre así, nunca ese respeto, nunca ese No era respeto. un amor No era una de relación de apoyo, respeto sino era, de competencia. bueno, pues, aunque pueda sonar un poco brusco el acabar así, pero continuaremos en otro programa hablando precisamente de cómo Dios también luego entra y transforma, ¿no? Que el feminismo eh, no hace bien a la mujer, vamos a hablar de ya que lo estamos hablando ya en una forma práctica y concreta con un testimonio. Pero nos esperamos en otro programa para seguir viendo este ejemplo y cómo Dios puede transformar el corazón.
en defensa de la vida y la familia.